Listo. Damos la cordial bienvenida a este nuevo encuentro sincrónico. Hoy estamos con el técnico de patronaje industrial de prendas de vestir, oferta cerrada al municipio de La Mesa, ficha 301-5897. Hoy continuaremos desglosando las actividades que corresponden a nuestro componente técnico, donde explicaremos la última evidencia que nos queda pendiente del componente técnico, la cual es la ficha técnica de trazo, para que por favor estén muy atentas, eh, participando de nuestro proceso de formación. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? No, señora, está cargando. Está bien malo el internet. Es que yo creo que es el mío, que realmente ahorita estábamos en reunión y también estaba muy lento. ¿Ahí ya ven o no ven la pantalla? Ya se ve la pantalla, profe. Sí, sí. Estudiante, sé que a veces las cosas no van bien. A veces no son como uno se las espera. ¿Están No escuchando el son video? fáciles, te sientes decaído, cansado, sin ganas, que no llegarás a ningún lado, pero Sí, profe. dime, ¿qué estás haciendo para cambiar eso? Verás, las personas siempre dicen, tienes que estudiar mucho para hacer lo que tú quieras ser de grande. Y sí, es verdad. Tristemente las cosas no se regalan. Y para llegar a donde tú tienes que estar o a donde tú quieres llegar, tienes que esforzarte. Y mucho. Lo sabes, ¿cierto? Todo ese desvelo para ser el mejor. Todas las horas que pasas en casa con un libro en vez de salir con tus amigos. No te preocupes. Recuerda que un gran sacrificio conlleva siempre una gran victoria. Y sí hay personas que no tienen estudios o que no están en una escuela de prestigio como otros. Pero créeme que las ganas de salir adelante a nadie detienen. Tú como estudiante debes de saber que no importa cuántas veces quieras rendirte, cerrar tu libro, arrojar todo. Siempre debes recordar por qué haces las cosas, por ese futuro que anhelas, por esos momentos que deseas, por todo y mucho más. Siempre tienes que seguir adelante. Te aseguro que lograrás todo lo que tú te has propuesto. Solo espero que nunca te rindas y tengas la esperanza de que tú puedes lograr todo lo que te propones. Saca tu libro y sigue estudiando, sigue aprendiendo, sigue mejorando, que yo sé que tú puedes ser grande. Recuerda esos días en los que soñabas con este momento, de prepararte para ser alguien en la vida. Con mucho cariño valora cada paso que das y nunca olvides de dónde vienes y lo que tuviste que hacer para estar aquí. Aprende a valorar los días y a dar todo de ti en cada uno de ellos. Espero que escuchar esto te motive, que saque lo mejor de ti y que te ayude a mejorar. A veces tienes que volver al pasado y recordar todo lo que has vivido. Yo sé que muchos estudiantes como tú pasan por esto, pero no te preocupes. Yo estoy aquí para ayudarte. Verás, en esta vida solo hay dos caminos, el del éxito y el de la derrota. ¿Tú sabes cuál tomar? Yo sé que estás desanimado, incluso cansado, pero tienes que dejar todo a un lado y vas a enfrentar tu camino, a demostrar que tú vales más que todos y que tú puedes más que todos. Así es como se logra dar el primer paso, y así es como tus metas se estarán realizando. Debes escoger el camino correcto y si en algún momento de tu vida te sientes solo, cansado, que ya no puedes más, solo mírate al espejo y verás los ojos de alguien que sueña en grande. Dime, ¿acaso no puedes con un examen, un trabajo, un proyecto? Claro que puedes y lo sabes. Eres una persona increíble que no se dejará vencer por nada y sobre todo que no está satisfecha hasta que lo malo sea bueno y lo bueno sea mejor. Recuerda que el esfuerzo de hoy será tu éxito del mañana y que la única persona que puede interponerse en tu camino eres tú mismo. Verás, dicen que para tener éxito en la vida tienes que dedicarte un 100%, horas y horas de estudiar. Soy tú y tu objetivo. Dime, ¿quieres pasar ese examen? Estudia. ¿Quieres una buena calificación? Estudia. ¿Quieres ser mejor? Estudia. Ahora lo sabes. Muchos estudiantes se rinden del camino, dejan a un lado sus metas, pero en cambio tú estás aquí intentando ser mejor.
Y sé que ahora estás dispuesto a darlo todo. Sé que tomarás los libros y dejarás de pensar en los demás y seguirás estudiando. Anda, que lo vas a lograr. Échale ganas. Bueno, muy bien. Espero que con ese video, como dice al final del video, le echen muchas ganas y continúen muy juiciosas en su proceso de formación. Vamos a revisar acá el chat. Profesora, buenas tardes. Profe, yo le envío su WhatsApp, está esperando que me responda. Omaira, cuando me dice que me lo envió, sí señora, sí se escucha. Que está esperando que yo le responda, ¿no le he dado respuesta a su mensaje? Profe, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, señora. Yo le envié en el transcurso de esta semana, no recuerdo si fue antier, martes, creo, Pero no le en la tarde. respondí nada. No, no me respondió nada. Me escribe, porfa, para encontrarla en el chat, porque no sabe cuántos chats me llegan. Ah, pero es la de la blusa, ¿sí? Es la blusa que usted me mandó la imagen de cómo le quedó la blusa. Sí, profe, eso. No, pero esa blusa, pero Mayra, esa usted me envió la imagen del despiece, yo le hice la retroalimentación, pero también le dije que tenía que tener el molde completo, la imagen de la prenda que se interpretó, que el despiece debía tener los márgenes de costura, yo se lo contesté. Sí, pero yo ya le envié cómo quedó la blusa, o sea, qué Sí, usted quedaba de la blusa. vio el resultado final, pero como esa no es parte de la evidencia que se solicita, por eso yo le solicito lo que se solicitaba en la evidencia, que era el molde completo, el despiece del molde con los márgenes de costura, porque pues la prenda terminada no es una parte de la evidencia que se pide todavía. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, por favor, lo termina, lo completa así como le dije y me lo envía y me avisa para poderle subir la calificación. Bueno, Listo, profe. listo, Mayra, yo quedo pendiente. Listo, chicas. Entonces, bueno, Nuri, quien nos iba a socializar, no sé si Nuri me está escuchando, está acá conectada. Si quiere, Nuri, al finalizar, yo puedo hacer una breve explicación de qué era lo que usted me quería contar o qué es lo que quería socializar usted con sus compañeras, ¿le parece? Para aprovechar nuestro encuentro de hoy. No sé si Nuri está acá, no la veo conectada. Bueno, igual yo le pregunto por WhatsApp, que ya me está escribiendo. Entonces vamos a socializar. Editar. Nuri. Un poco a sus compañeros. Bueno, entonces, si ustedes ya han ingresado a la plataforma en estos días, se pueden dar cuenta que ya está visible el material de formación que estaba dañado, que era el de trazado de patrones. ¿Sí? Con ese material requerimos información para hacer nuestra última evidencia. Les agradezco quienes tengan el micrófono abierto, Miriam. Gracias. Vamos a mirar entonces nuestra segunda guía de aprendizaje. Miriam, por favor, me mantiene cerrado su micrófono que se escucha como un animalito atrás o algo de bulla. Gracias. Profe, buenas tardes, qué pena con usted. La verdad no la escucho, se escucha súper bajito su voz, profe. ¿Solo le pasa a Mary o todas me están escuchando así de mal? No, yo la escucho bien. Nosotras acá también la escuchamos bien, profe. Ok, Mary, por favor, revise su conexión porque las demás compañeras me dicen que me escuchan bien. De pronto subirle volumen a su dispositivo. Profe, está todo. Voy a salir y vuelvo a entrar a la reunión. Bueno,
para Ok, ver si se mejora. Gracias. bueno. Listo. Entonces, vamos a socializar hoy nuestra última evidencia, como ya les había dicho, que es nuestra guía de aprendizaje número 2, que es nuestra evidencia 4. Ya, esperen acá, está cargando y está viendo mi pantalla. Mary, ¿me escucha Sí, ya ahora sí? sí, señora, sí se ve. Se escucha Gracias. mejor. Ok, Mary. Listo, chicas. Entonces, nuestra cuarta evidencia, que es la última de nuestro componente técnico, es la evidencia ficha técnica de trazo y corte. Recordemos que dentro del proceso de manufactura en la industria de la moda se manejan diversas fichas técnicas. Entre esas encontramos ficha técnica de diseño, que esa ya la vimos en fase de análisis. Ahora vamos a adentrarnos un poco en la ficha técnica de trazo y corte, que es otra ficha de otro proceso en la ruta de elaboración de las prendas de vestir. Para el desarrollo de la evidencia plano y despiece de prenda de vestir infantil, femenina y masculina de manera manual y digital, es necesario acudir a la unidad temática trazo y corte manual del material de formación trazado de patrones, que era el que no se podía visualizar, pero ya se puede ver. En dicho material encontrará una serie de conceptos que le permitirán tener las bases o parámetros para diligenciar el formato de ficha técnica correspondiente a trazo y corte. Para esta evidencia debe presentar la ficha técnica de trazo y corte diligenciando el formato compartido una vez seleccione una prenda con diseño definido. Recuerde seleccionar atendiendo al material a utilizar, el tipo de tendido y la descripción del trazo. Tenga presente establecer las observaciones y recomendaciones en los procesos de corte, en actividades auxiliares como tiqueteado y amarre de los paquetes cortados. Eso es cuando estamos haciendo procesos de producción masivos, ¿sí? En el caso de ustedes, como ustedes van a prototipar, es decir, van a sacar solamente un producto, no vamos a hacer paquetes porque pues no todavía no hacemos esa cantidad de volumen. Por último, utilice registro fotográfico para agregar el trazo de la prenda, en el cual se puede apreciar la identificación de la pieza, nombre de la pieza, talla, hilo de tela y cantidad de piezas o de prendas a cortar. Aprovechamiento del material conforme al hilo, el área de trabajo. Asimismo, debe incluir todas las piezas que conforman la prenda. Para la entrega de esta evidencia debe utilizar la plantilla de ficha técnica identificada como anexo ficha técnica trazo y corte. Debe tener en cuenta que puede modificar, añadir o quitar información del formato, teniendo en cuenta cumplir con las especificaciones mínimas de los requerimientos para el trazo y corte correspondientes al diseño. Lineamientos del producto a entregar. Producto a entregar, ficha técnica de trazo y corte, formato la plantilla en formato Word que se les anexa. Deben diligenciarla y guardarla en formato PDF para que así lo envíen. Para el envío de la evidencia, remítase al área de la actividad correspondiente y acceda al espacio ficha técnica de trazo y corte. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a validar que efectivamente nuestro material de formación de nuestra fase 2, que es la que estamos cursando, está visible. Entonces, vamos a irnos a material de formación. Nuestro material de formación que nos habla la guía es el material de trazado de patrones. Aquí ya ustedes pueden ver que ya efectivamente está visible. Y aquí vamos a ver la temática que tiene ese material de formación. Entonces, perdón. Dentro del material de formación encontramos la introducción del proceso de trazo y corte. Acá ya nos habla del trazado de patrones en software de patronaje, ¿sí?
Entonces nos habla del software de Optitex, que es uno de los diferentes tipos de software que existe a nivel nacional e internacional para el sector de la confección y la moda, ¿sí? Que es el software que se supone nuestra institución cuenta con las licencias, pero hasta el momento pues esas licencias no están renovadas. Aquí vuelve y hace énfasis entonces al trazado de patrones del software de patronaje de Optitex. Acá está el reconocimiento de la interfaz de Optitex. Entonces acá mediante unos pantallazos les muestran las partes o los botones con los que tiene acceso quien opera el software de Optitex. Todos esos pantallazos, la que tenga la posibilidad quizás de descargar un demo para poder trabajar o poder visualizar o tengan alguna empresa que maneje el software y les permita visualizarlos o pueden buscar también, igual aquí les van a dar las bases y los videos donde les muestran la interfaz interactuando ya el diseñador haciendo los prototipos de los patrones digitales. Entonces acá está cómo se personaliza el área de trabajo de Optitex, el trazo de falda de Optitex, entonces está el paso a paso del trazo de la falda de Optitex. El mismo patronaje manual que nosotros hacemos, que marcamos largo de falda, que marcamos luego altura de cadera, que marcamos cuarta de contorno de cadera, que marcamos cuarta de contorno de cintura más 3 de pinza. Todo ese mismo proceso lo hacemos mediante la interfaz. Utilizando los puntos, ¿sí? Porque esto trabaja como el plano cartesiano, eje X y eje Y, donde nosotros mediante los vectores vamos dando las medidas que requiere la prenda. Entonces aquí está el trazo de la falda con los diferentes vectores y las medidas, ya sea en eje X o en eje Y. Cómo vamos a aplicar y cómo vamos a ir jugando con los vectores y los puntos. Está el trazo base superior de camisa femenina. Entonces acá está lo mismo, cómo empezamos a trazar y cómo vamos jugando con la interfaz. Cuando teníamos licencia, lo que hacíamos era que se les armaban unos grupos para que ustedes participaran de un complementario virtual para el manejo del software. No es muy factible y viable en todos los cursos, primero porque ahorita no contamos con la licencia en el SENA vigente. Y segundo, porque no todos los computadores aguantan descargar el demo de Optitex. Tiene que tener ciertas características tanto de sistema operativo como de versión para que el computador lo pueda recibir. Y solamente pues se puede instalar en un computador, no lo pueden hacer desde un celular. Toda el primer punto es todo de la interfaz de Optitex de patronaje digital. Acá en el segundo punto encontramos ya el trazo y corte manual, que es lo que nos compete a nosotros, que es lo que vamos a desarrollar. Aquí en el trazo y corte manual les da una introducción. Les dice para qué sirve reconocer la prenda, porque es importante según la prenda, pues nosotros también identificar el tipo de trazo y corte, porque no es lo mismo hacer un trazo para un vestido que para una camisa estampada. Aquí les da otra vez hace énfasis en el dibujo técnico, que fue el que trabajamos primero en la ficha técnica en la fase de análisis, donde encontramos el delantero, el posterior y las diversas lupas con las características más importantes en la prenda a interpretar. Los componentes de la prenda, entonces aquí les da que hay partes exteriores, interiores, hilos, fornituras y complementos. Aquí están los puntos para que ustedes se guíen un poco en la imagen. Componentes exteriores, delanteros, posteriores, cuellos, mangas, bolsillos, puños, entre otros. Aquí les dan la imagen de ejemplo del abrigo. Componentes interiores también les dan la imagen de un gabán. Entonces, forro, entretela, guata, sesgo, tapacosturas. Los hilos, entonces cuando ya nosotros vemos este tipo de terminaciones en la prenda por el delantero, por el derecho, perdón, vemos que pues tienen pespuntes, puntadas decorativas, bastas, puntadas manuales, etcétera. Fornituras y complementos, entonces aquí están pues ya, ¿qué es lo que interviene en la prenda que le da como un valor agregado? Broches, cierres, herrajes, etcétera.
Identificación de la pieza, entonces acá tenemos los dos delanteros, aquí les dan la interpretación de esta prenda, de esta chaqueta. Entonces los dos delanteros, el posterior que va en unión, a doblez de tela, perdón, en una unión completo, el cuello que es tipo Nerú, mangas, puños, perdón, este es el sesgo de la parte inferior, este es el cuello. Aquí vemos los fondos de bolsillo y las vistas porque son los bolsillos de ribete. Reconocimiento de las partes que conforman una prenda de vestir. Entonces aquí vemos cómo analizan mediante este pantalón. Entonces que el pantalón tiene pasadores, tiene pretina, tiene los bolsillos con vista delantera, tiene el bolsillo lateral, la parte del delantero, la parte del posterior, la línea de quiebre, dónde queda la entrepierna, dónde queda la bota, cuál es el sistema de cierre, en este caso cremallera con aletilla y aletillón, que en la parte posterior no se ve en la imagen, pero entonces es un pantalón con bolsillos de ribete, con un ribete doble, que este es el tiro posterior, que esta es la entrepierna, que estos son los dos posteriores y la bota. Entonces, que ustedes cuando ya vean una prenda terminada, pues puedan hacer este tipo de análisis para la interpretación de la misma. Aquí está el despiece de pantalón, un pantalón básico 5 bolsillos, donde vemos los delanteros, vemos el posterior, vemos la pretina, vemos la aletilla, vemos el aletillón, vemos los bolsillos posteriores de parche, los fondos de bolsillo. Aquí está el despiece de este tipo pantalón tipo cargo, tipo sudadera, con su resorte. Aquí vemos el análisis y el reconocimiento de la prenda, en este caso una camisa básica femenina con almilla, fuelle, la interpretación de esta camisa con boleros, el despiece de la camisa con almilla, cuello, pie de cuello, bolsillos, puños, manga, el despiece de la blusa, el reconocimiento que conforma la prenda de una chaqueta de jean. Entonces, si ven, entonces está la imagen y aquí está todos tienen el dibujo. ¿Cómo se llama este dibujo cuando vemos el delantero y el posterior? Plano. El dibujo plano, perfecto, sí señora. Entonces vemos el dibujo plano del delantero y posterior de la prenda que estamos analizando. Aquí está el dibujo plano con su correspondiente despiece, que eso es a lo que iba. O sea, por eso es que yo les digo, yo necesito que en esa última evidencia que socializamos, que era el despiece, ver esto, no en el tendido, porque todavía no lo vamos a colocar en el tendido. Ahorita para esta evidencia que voy a socializar, sí, pero para la previa que ya socializamos, no. No está en el tendido, pero sí debe estar separadas pieza por pieza con sus correspondientes márgenes de costura si hubiese lugar. Por ejemplo, en este caso, el posterior como es unido va a doblez de tela, que acá está el símbolo de doblez de tela, en este caso no están las 3 bolitas, sino están estos 2 recuadros. Entonces, acá lo que me indica es que en ese costado yo no le voy a colocar margen de costura porque va a doblez de tela, no lleva un corte en ese espacio. De resto, todas las piezas deberían llevar su margen de costura. En este caso no lo tiene porque muy seguramente pues ya el molde salió con su correspondiente margen de costura. Aquí vemos la introducción al trazo y corte. Bien. Vemos la introducción al trazo y corte. Que esto también es muy importante porque también se les va a preguntar ahí dentro de la ficha técnica. Entonces quiero que me presten mucha atención allí. Entonces, introducción al trazo y corte. ¿Qué es el trazo y corte? ¿Para qué nos sirve? Que tenemos unos patrones, ¿sí? Que hicimos unos básicos, que a partir de esos básicos hicimos una interpretación, que a partir de esa interpretación hicimos unos complementos. En este caso, el ejercicio de la manga era obligatorio para todos, independientemente interpretaran una falda, sí o sí tienen que hacer las mangas, sí o sí tienen que hacer los cuellos, sí o sí tienen que hacer la carpota, porque es el ejercicio que tienen que hacer de aprendizaje del proceso de patronaje. Que para eso requerimos papel trazo, lápices, metro, jaboncillo de tiza y una mesa donde vamos a trazar, ¿sí? Aquí vemos el molde y vemos cómo trazamos, teniendo como margen el molde para la ubicación de las líneas y pues posterior a ello hacer el corte. Que tenemos los trazos los vamos a marcar ya sea en tela o en forros o en entretela, si tuviese la necesidad o si la prenda lo amerita.
¿Qué es el corte? Pues el corte es cuando ya su nombre lo indica, estamos separando unas piezas de ya la parte completa del textil, que lo podemos hacer de manera manual convencional con las tijeras o una máquina de corte, o ya unos cortes sistematizados o semi-industriales, que pues en este caso no aplicaría para un solo prototipo de prenda, no aplicamos cortes industriales. Tipos de cortes. Manual, donde ustedes requieren una tijera, una máquina, una cortadora pequeña manual, el convencional o el automático, pero pues ya dependerá del volumen de la cantidad de corte que nosotros vayamos a desarrollar. ¿Qué herramientas o qué elementos requerimos? Pues obvio los patrones, las reglas, el metro, jaboncillo, papel trazo y mesa de corte. Aquí vemos ya los cortes industriales, que es para volúmenes mucho más grandes, cortes más o menos de unas 500.000 capas, ¿sí? Donde nosotros pues vamos a sacar ya volumen grande de producción. Entonces encontramos cortadoras automáticas, cortadoras sin fin, cortadoras verticales, cortadoras circulares, cortadoras de mano, aquí están repetidas, es una cortadora vertical y un guante de malla, que aquí también está mal la imagen. El guante de malla es la protección que usa el operario para, pues, como su nombre lo indica, proteger sus dedos. Otros elementos que sí los requerimos ya pues para un corte más manual, las tijeras, que se les recomienda a ustedes que cuando tengan sus tijeras de tela solamente sea para usar y cortar tela. No vayan a coger para cortar papel porque el filo se daña y pues preferiblemente siempre tener sus tijeras de papel y sus tijeras de tela. El punzón, cuando vamos a marcar de pronto puntos específicos, troquelados, tiqueteados, o ya sea donde van a ir los bolsillos, entonces puntos específicos usamos el punzón. Máquina perforadora, agujas o alfileres para la sujeción de la tela. ¿Por qué es importante? Porque obviamente pues de pronto a veces la tela, si son materiales muy livianos, tiende a moverse y pues el corte nos puede quedar irregular. Que tenemos que entender que los textiles manejan una ordimbre y una trama según pues el tipo de tela, ¿no? Entonces la ordimbre es la serie longitudinal y la trama es la serie transversal. Entonces acá está la imagen. La trama y la urdimbre. El hilo de la tela. Entonces también tiene mucho que ver con la trama y la urdimbre de la tela. Entonces vamos a mirar. Cuando nosotros compramos una tela, ¿sí? Que nosotros decimos, me hace un favor, me da 2 metros de tela. Esa longitudinal que nos llama allí en nuestro hilo de tela, los 2 metros que estamos comprando. Asimismo, vamos a colocar la ubicación del molde según la direccionalidad que le demos al patrón. Aquí vemos que son bidireccionales, ¿sí? Porque la flecha va para arriba y para abajo. Y aquí va transversal para que quede al 10, o es decir, al sesgo. Entonces es importante que nosotros hagamos esa imagen o esa interpretación en el molde, en el papel, para el momento de que vamos a plasmarlo sobre la tela y hacer nuestro correspondiente corte, pues sepamos bien cómo vamos a colocar nuestros moldes. Porque si es una tela estampada, pues eso va a jugar mucho el resultado final de la prenda. El sesgo del bies, miren, entonces aquí nos vemos. Cuando estamos cortando recto, que es al hilo, entonces les decía los 2 metros de largo que yo siempre compro, y al contrahilo, que es el ancho, sí, que normalmente las telas vienen de 1,20, de 1,50, de 1,80, de 2 metros y hasta más, según el tipo de tela que estemos comprando. Vienen también más reducidas, algunos encajes, algunas blondas, vienen de 70, 80 centímetros. Es importante que ustedes definan cuál es el contrahilo y cuál es el hilo de tela, para así identificar si van a cortar al hilo, si van a cortar al contrahilo o si van a cortar al bies. Aquí las faldas, en este caso las faldas que tienen vuelos, es importante tratar de manejar al bies. ¿Por qué? Porque nos va a generar más movimiento, más caída, pero pues siempre y cuando pues la tela también se preste para ello. En el material textil aquí vemos, entonces tenemos nuestro rollo de tela. Normalmente cuando uno va a comprar la tela está colgada en rollos. Entonces ese largo, ¿sí? Que nosotros cortamos, que mandamos a cortar, recordemos que es nuestro hilo de tela, que es nuestra ordimbre, y aquí nuestra trama, que es el ancho de la tela, y el sesgo. Está muy clarito en la imagen para que ustedes lo tengan presente. Anchos de la tela, como les estaba diciendo, varían según el tipo de tela y los diferentes fabricantes.
Entonces acá tenemos un ancho simple que está elaborado a partir de los 70 centímetros hasta los 90 centímetros de ancho. En este grupo se encuentra el cambre, paños, fieltros, blondas, satín, lino, etc. Los anchos angostos, que están a partir de los 0.5 hasta los 25 centímetros de ancho, por ejemplo, cuando vamos a hacer unos boxer en encaje de mujer. Entonces, en este grupo se encuentran los encajes, las franjas, las cintas, los elásticos, etc. Ancho básico, entonces estos están elaborados a partir de 1.40 y 1.50 de ancho. En este grupo se encuentran paños, tafetán, popelina, crepe, entretelas, denim, entre otros porque es el más común. Y los anchos especiales que están elaborados a partir de los 2.80 centímetros, que en este grupo se encuentra para tapicería y decoración. Orillos de la tela también varían según el proceso de terminación y el fabricante. Entonces, ese ancho de tela o ese orillo de tela, perdón, nosotros no lo tenemos en cuenta para ni ubicación de los moldes, ¿sí? Ni el corte de los mismos. ¿Por qué? Porque entonces la prenda nos quedaría defectuosa. Es importante que nosotros este orillo lo descontemos del ancho útil de la tela. Eso se los voy a explicar al momento en que nosotros hagamos el diligenciamiento de la ficha técnica. ¿Cómo surgen los agujeros que encontramos en los orillos de la tela? Son realizados con plaquetas de agujas situadas en los laterales de los hornos encargados de secar las telas y hacen que estos se mantengan sujetas, estiradas en su ancho durante el proceso. En algunas telas nosotros encontramos que el derecho de la tela es donde vemos que está más liso el ahuecamiento o la abertura que tienen los agujeros. Y por ende el revés es donde nosotros vemos áspero porque es donde se ve que está como resaltado ese agujero, en algunos casos. En otros puede que sea lo contrario. Entonces no nos podemos guiar siempre por esos punticos que encontramos en el orillo de la tela porque no nos van a definir. En algunos textiles es muy difícil identificar cuál es el derecho y cuál es el revés. En algunos es muy fácil, por ejemplo en los estampados de las popelinas es muy fácil porque obviamente el derecho es mucho más potente el color, que en el revés, lo mismo, por ejemplo, en el drill, el tejido del drill es muy fácil reconocer cuál es su derecho y cuál es su revés. Y el denim también. Tipos de orillos: orillos metidos, orillos leno, orillo de punta cadeneta, orillo fundido, orillos lisos y orillos de cintas. Entonces aquí nos muestran unas imágenes de los tipos de orillos. Procesos de extendido. ¿Qué es el extendido? Pues cuando yo ya acomodo la tela para realizar la acomodación de mis moldes y realizar el proceso de corte. Entonces, aquí tenemos que tenemos tendidos manuales y tendidos automáticos o semiautomáticos. Entonces, aquí están las máquinas automáticas, las extendedoras automáticas, extendedoras de codo, las máquinas manuales, que son las extendedoras de carro o coche. Las herramientas que nosotros tenemos para los tendidos. Entonces tenemos pesas, porque por lo mismo que yo les digo, es importante nosotros colocar algo que sujete la tela para que no se esté moviendo al momento de hacer el corte. Pinzas, agujas, alfileres, entre otros. Nuestro extendido manual, que es el más común, sí que es el que ustedes van a hacer. Perdón, un segundo. En el extendido manual se sitúa la pieza del textil en un extremo de la mesa mientras dos operarios efectúan el estirado de la tela. Pueden también utilizar un carrito extendido hasta el largo previamente establecido, así como está en esta imagen, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un corte de largo de 1.20. Entonces, ahí van ubicando el tendido cara a cara, ¿sí? Como es en la imagen que estamos viendo allí, para realizar el correspondiente corte. Si ustedes ven en la imagen, también hay unas pesas que sujetan las esquinas para poder darle más firmeza al tendido. La alineación es importante en los costados del ordimbre, o sea, del hilo de la tela. ¿Por qué? Porque obviamente si yo me salgo un poquito y tengo mi molde ubicado al orillo, entonces muy seguramente la pieza o el corte me va a quedar defectuoso. Entonces es importante que siempre definan una equidad en los laterales.
La tensión, en lo posible evitar la tensión en la tela, ya que después del corte pueden quedar reducidas las piezas. Yo qué les recomiendo, cuando ustedes hagan un corte o que vean que la tela viene enrollada, preferiblemente compren un poquito de más. ¿Por qué? Porque la tela cuando está así sujeta en rollos, ella genera una presión. ¿Qué pasa? Después de un tiempo de reposo, más o menos 24, 48 horas, la tela puede reducirse un poco en su medida. Eso mismo sucede cuando se realizan procesos de lavandería. De lavandería no quiere decir procesos de lavandería especializados en terminados, sino solamente el proceso de lavar la tela también me puede variar nosotros el largo de la prenda. No sé si les ha pasado, sucede mucho con el chaliz. Si uno elabora el pantalón de chaliz, lo dejó de lo que se deseara de largo, pero en la primera puesta de ese pantalón lo lavan y se recoge. ¿Por qué? Porque esa tela no ha tenido el proceso de alistamiento previo. Entonces, importante, yo las invito, como ustedes van a hacer solamente un prototipo, la tela que compren, lávenla, extiéndanla, déjenla en reposo antes de hacer el corte, no corten directamente en la tela que vayan a utilizar. Tensión en las arrugas, evitar que la tela se encuentre arrugada en el tendido para que no se formen burbujas de aire que ocasionen distorsiones en el corte. El consumo, cortar solamente lo necesario para evitar más consumo de tela, controlando el desperdicio de acuerdo con la acomodación de los moldes. Ahí es súper importante, recordemos que la industria de la moda es la segunda industria más contaminante después de la industria del petróleo. Entonces nosotros realmente que nuestro desperdicio sea mínimo, optimizando el tendido de la tela, optimizando la ubicación de los moldes y el trazo de los mismos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Chicas, ¿va quedando claro? Sí, Sí, profe. señora. Listo, muy bien. Preparación del textil. Algunos textiles se pueden encoger o aumentar después de ser sometidos al lavado o planchado. Por tal motivo, se sugiere que antes de realizar cualquier proceso de extendido y corte, el textil sea sometido a las siguientes pruebas. Pruebas de porcentaje de elongación. Entonces, cuando nosotros tenemos textiles que estiran, que tienen elongación, nosotros hacerle las pruebas de cuántos centímetros o porcentaje de elongación tiene. Pruebas de fusionado, que es pruebas de fusionado, que yo a ese textil le pegue la entretela para revisar si realmente sí se adhiere o no se adhiere. Pruebas de lavado, de planchado e identificación de los defectos textiles. A veces, cuando nosotros vamos a comprar tela, compramos esos retacitos o esos cortes que vienen ya empaquetados o amarrados. ¿Qué pasa? Esos cortes son en muchas ocasiones las partes defectuosas de todo el rollo de tela. Validen muy bien cuando vayan a comprar ese tipo de rollos de descuento, porque en ocasiones vienen con agujeraciones, vienen con marcaciones de errores en los defectos, vienen imperfectos los trazos o el estampado, entonces validen muy bien porque a veces compramos cosas económicas, pero no resultan siendo económicas, sino resultan siendo una mala inversión. Disposición de la tela sobre la mesa. Extienda el textil sobre la mesa y define el tipo de extendido de acuerdo con los patrones que desea trabajar. Entonces aquí vemos que es un tendido abierto, ¿sí? En este caso. Entonces vamos a simular. Es 1 metro de tela, ¿sí? Este es el largo, 1 metro de tela, en una tela que viene de 1,50 de ancho, donde tenemos ubicado el delantero y el posterior de un vestido tipo blusón ancho. Aquí vemos que como es un textil estampado, vemos que la dirección, ¿sí? del molde me está dando que es al hilo de la tela, ¿sí? En este caso, me muestra flecha hacia arriba, flecha hacia abajo, eso quiere decir que es bidireccional, lo puedo colocar ya sea hacia arriba o hacia abajo el molde, entonces no hay ningún inconveniente. Y vemos acá los falsos de ese vestido, entonces el falso para el cuello del delantero, el falso para el cuello del posterior, y la ubicación de los mismos. Desperdicio de tela, muchísimo. Miren en este caso la imagen, todo lo que estoy desperdiciando, todo lo que estoy dejando de espacios, todo lo que estoy dejando acá a este lado. Cuando yo lo que debería tener en cuenta es que este orillo obviamente no lo voy a tocar, ¿sí? Entonces más o menos son 2 centímetros que pierdo. A partir de allí debo correr un poco más ese molde hacia el costado, dándole el margen de costura que requiere de mínimo 1 centímetro,
y dejando un mínimo 2 centímetros acá. Aquí están dejando más para ubicar el posterior. Y por ejemplo, estas piecitas que están más pequeñas divinamente podrían ir acá en la parte superior para optimizar y que nos quedara todo este pedazo de tela completo para un próximo proyecto. Tendido cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir ese tendido cerrado? Que este mismo metro de tela, que tiene unos 50 de ancho, no lo tengo así abierto, sino lo voy a cerrar. ¿Por dónde lo voy a cerrar? Por el ancho. O sea que ya me va a quedar 1 metro de largo por 75 centímetros de ancho doblado. ¿Sí me va a entender la diferencia entre el abierto y el cerrado? Sí, señora. Perfecto. Señora. Cuando hacemos el tendido cerrado, ¿por qué hacemos tendidos cerrados? Por lo mismo y tanto de que el molde está marcado, en este caso el molde está marcado completo, ¿sí? El delantero completo y el posterior completo. En el caso de los tendidos cerrados es porque los moldes están marcados a mitad del contorno, a la cuarta del contorno. Eso quiere decir mitad del delantero y mitad del posterior. En mitad del delantero vemos que está doblez de tela, ¿sí? Entonces lo colocan acá al orillo del doblez de la tela. Esa marcación del tendido cerrado debe hacerse por el revés de la tela hacia arriba. Si ustedes se fijan acá en la imagen, muestra que está más opaca la imagen del estampado de la tela por el costado externo que la imagen, el color, perdón, del costado interior de la tela. ¿Por qué? Porque el derecho de la tela está oculto y el revés es el que me queda por fuera, donde yo voy a trazar y hacer las marcaciones correspondientes. La manga me muestra un trazo eh, transversal donde yo voy a colocar mi molde para que me quede de manera al través de la tela y me dé, muy seguramente según este diseño, me dé mantenimiento, me dé caída. En la parte del posterior, ¿alguien tiene el micrófono abierto? En la parte del posterior, entonces ya no me está dejando al doblez de la tela, sino me está dejando el molde en un cuarto de molde y a ese molde pues yo debo darle los márgenes de costura correspondientes. Entonces vean, están las flechas de la dirección de los moldes para la ubicación sobre la tela. Ahora nos vamos, perdón, son, Ya estamos llegando, ya. eh, ahora nos vamos en el extendido industrial. Lo que es que mi hijo no ha llegado y ya. En el extendido industrial. El proceso de extendido industrial se realiza a través del software especializado CAD o Sistema de Diseño Asistido por Computador, que es con base en Optitex, que maneja Lectra y Audaces también. Este proceso se realiza según las especificaciones del corte o de la ficha técnica. Los extendidos utilizados en la industria son. Entonces, estos son los industriales, ya cuando vamos a hacer cortes superiores de más cantidad de tela. Extendido cara arriba. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas, aquí nos dice que la dirección de la tela toda debe ser la misma, el hilo de tela hacia abajo, y todas deben quedar con el derecho viendo hacia arriba, ¿sí? Extendido cara arriba. Todas con el mismo orden. El extendido al lomo o doblez de tela, que era como en el carrito que estábamos viendo de las señoras. Entonces, identifican cuál es el largo del tendido y así van haciéndolo como si fuese un zigzag. Entonces, giran, uno va a quedar derecho hacia arriba, luego le dan la vuelta, va a quedar nuevamente derecho hacia arriba y le van dando la vuelta. Va, viene, va, viene, va, viene. Al doblar la tela queda derecho con derecho, ¿sí? Como si se encontrase, pero pues obviamente estos son para cortes de más volumen. Extendido cara a cara. Entonces el extendido cara a cara es similar a este. Lo que pasa es que aquí en este no hay un corte entre doblez. En este sí, entonces son cortes de la misma cantidad de tela. Y aquí lo que hacemos es que vamos a enfrentar, queda derecho con derecho, derecho con derecho, derecho con derecho, y se van haciendo cara a cara. Extendido zigzag, similar a este que estábamos viendo, que es el proceso igual al cara a cara, la diferencia es que no se cortan los extremos.
Extendido, escalonado o en espiga, ¿ese para qué se maneja? Para cuando vamos a cortar diferentes tallas en un mismo corte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una talla más grande y aquí en este espacio tenemos una talla más pequeña. ¿Por qué? Porque vamos a sacar un volumen más pequeño de producción en la talla más pequeña. Tipos de trazo. Gracias. Tipos de trazos. Entonces, tenemos bueno, los tipos de trazos se dan según el requerimiento que viene desde el patronaje, desde el tendido y la marcación y las características del material que vamos a cortar. Vamos a tener en cuenta la señalización, que esa la vamos a dar en el molde, ¿sí? Que son las líneas que son tan importantes verlas identificadas en los moldes. Para tener claro los requerimientos desde el área de patronaje, es importante identificar y reconocer la respectiva señalización de patrones. Identificar cuál es el hilo de tela. Perdón, un segundo. Referencia de diseño, nombre de la pieza, número de veces a cortar, tipo de material, número de piezas en el tendido, piquetes, plantillas. Señalización de tela, entonces acá está la urdimbre, que es al largo de la tela, ¿sí? Al hilo de la tela. Lo vemos por la trama y el sesgo bies. Aquí está trocada la imagen. Esta imagen es de la trama, que va al contrahilo, y esta imagen es del sesgo bies, que es cuando va de manera diagonal. Y también acá la línea está mal ubicada. En el sesgo bies debería ir así diagonal, en este caso la línea de la identificación del molde. Voy a rayarles acá para que me entiendan. En el sesgo bies, la línea debería ir de este lado, ¿sí? Al través, y el molde debería estar ubicado de esta manera, con su correspondiente línea al sesgo bies. Y en la trama, que es esta, debería estar como la imagen que está acá en este lado. ¿Preguntas hasta ahí, niñas? Estoy en clase, tía. Chicas, ¿preguntas hasta ahí? Habilité el micrófono y luego lo cerré. Profe, hay prendas que, digamos, cuando se cortan al 10 son muy difíciles de coser, no se prestan para coser. Así es, porque obviamente da más elongación. Eso solamente lo hacemos, por ejemplo, si necesitamos una falda semirrotonda o por ejemplo, los sesgos los sacamos así también al bies. ¿Por qué? Porque nos genera más vuelo. Pero lo que usted dice es cierto. La prenda como tiene más movimiento, pues es más difícil y se va a ceder más. Tiende a cederse más. Bueno, hilo de la tela, una cabeza hacia arriba, hilo de la tela, una cabeza hacia abajo, aquí está enredadito. Entonces, aquí lo que nos quiere decir es, si tenemos una flechita, es porque hacia ese lado va a ir la ubicación del molde. Entonces, importante la direccionalidad que le demos a esos moldes. Cuando lo hacemos con doble flecha, quiere decir que es bidireccional, o sea, se puede colocar ya sea hacia arriba o hacia abajo y no va a haber ningún inconveniente. Si lo vemos la flecha solamente con un costado, eso quiere decir que el molde solo lo debemos colocar hacia ese lado. Trazo bidireccional o vello en ambos sentidos, que es el vello, el peeling que tiene la tela, como esa luminosidad que vemos en los textiles. No se puede apreciar igual en todos. Por ejemplo, el terciopelo se evidencia muy bien. ¿Cuál otro? La gamuza, porque ellos tienen un vello mucho más largo en la identidad de su componente. Este trazo bidireccional, entonces como les decía, como lleva flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, así mismo yo puedo ubicar los moldes, no hay ningún inconveniente. Entonces, eso solamente lo puedo hacer cuando el textil no tenga ninguna restricción con respecto a sus características. Que si yo coloco una parte hacia arriba, una parte hacia abajo, no vaya a variar de pronto la luminosidad del textil en el resultado final.
Aquí vemos entonces está manga delantero, manga posterior y delantero, como son bidireccionales, se puede ubicar en cualquier dirección las piezas. En un corte cerrado, ¿sí? Aquí vemos la imagen del corte cerrado. Aquí están los costados del doblez de tela y la manga. Aquí en un corte también cerrado, aquí vemos por el revés la ubicación de las mangas. En el trazo direccional, ahí sí es diferente porque es en un solo sentido que podemos ubicar, ya sea hacia abajo o hacia arriba, según la la identificación que esté en el molde. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en este caso, todos van con flecha hacia arriba. Eso quiere decir que el derecho de los moldes, todos deben quedar con el costado hacia arriba, con el derecho hacia arriba. La señalización, entonces, ¿qué es lo que debe tener de referenciación nuestros moldes? ¿Sí? Que es esa industrialización que le damos al molde. Referencia o diseño, eso es lo que vemos acá chiquito. Nombre de la pieza, número de veces a cortar, tipo de material, número de piezas en el tendido. Entonces, esta información debe ir ahí implícita en el molde que ustedes despiezaron con su margen de costura. Tendido, marcación y corte. Entonces, primero vamos a identificar cuál es el ancho útil de nuestra tela. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo mi 1,50 de ancho, voy a validar cuánto es el orillo de la tela. Entonces, de una tela de 1,50 de ancho, donde yo tengo dos orillos, porque recordemos que tiene el orillo del lado derecho y el orillo del lado izquierdo, cada orillo de tela me mide 2 centímetros. ¿Cuánto debo descontarle el 1,50 para saber cuánto es mi ancho útil? ¿Quién me responde? 4 centímetros. 2 centímetros. 2 Exacto. centímetros a cada lado. Sí, 4 centímetros en total. Entonces, si yo tengo 1,50 y mi tela tiene dos orillos de 2 centímetros, ¿cuánto sería en total mi ancho útil? 1,46. 1,46. 1,46, perfecto. Eso se lo van a preguntar en el formato. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Segundo, la ubicación de los patrones. Tercero, la marcación. Y por último, el corte. El ancho útil de la tela se halla restando el ancho total de la tela menos el orillo. Entonces, acá tenemos el ejercicio en la imagen. Tenemos el ancho de 1,60, dice acá en la imagen. Tenemos los orillos de 2 centímetros. Entonces, aquí tenemos 1,60 que es el total, menos los 2 centímetros a cada lado, ¿sí? Que sería menos 4 centímetros. Aquí sí hay un error en la imagen porque obvio el resultado no es el ancho útil 1,66, no. ¿Cuál sería el ancho útil ahí? De la 1,50. 1,56. Perfecto, sí señora, porque restamos del 1,60, le restamos los 4 centímetros y ese sería nuestro ancho útil. Eso quiero que lo tengan súper claro porque ese es uno de los puntos a diligenciar en la ficha técnica. Ubicación de los patrones según el análisis que le demos a la dirección de los mismos. Entonces, en este caso vemos dos flechas, ¿sí? Entonces es bidireccional cuando ustedes vean dos, es bidireccional cuando vean uno, es direccional. ¿Cuándo es direccional? Cuando hay una sola flecha. Cuando hay una sola flecha, profe. ¿Cuándo es bidireccional? Cuando hay Cuando se dos. puede colocar para Cuando hay juntos dos lados. flechas. Cuando hay dos flechitas, perfecto. Entonces, ubicamos nuevamente cuál es nuestra ordimbre, cuál es nuestra trama, cuál es nuestro hilo de tela y asimismo cuál es la ubicación que tienen nuestros moldes y los ubicamos sobre el tendido. Por eso es importante que ahorita para esta evidencia que ustedes van a hacer tengan ya presente un tendido, un corte de tela con el que van a elaborar la prenda. Por ejemplo, en el caso de Mayra que ya elaboró la blusa, tiene que simular el proceso ya sea con otra prenda porque pues la prenda aún no la requerimos terminada. Entonces lo que vamos a hacer es simular, si usted ya lo hizo, simular nuevamente el proceso para que nos quede la evidencia completa. ¿Cómo se transfieren los patrones a la tela? Ya sea marcando con tiza o jabón. A los modistas les funciona mucho el tema del jabón y les gusta. ¿Por qué? Porque primero no mancha la tela, ¿sí? Entonces el jabón a veces dejan unas barras muy planitas y les ayuda a marcar en el proceso de lavado, eso se pierde esas líneas.
Si marcamos con marcador, nos tiramos la tela. Si marcamos con esfero, dañamos la tela. Si marcamos con lápiz, muy seguramente nos mancha la tela. Importante que sea con tiza o lápices para tela o jabón, preferiblemente. Pinar o colocar alfileres, ¿para qué? Para sujetar el molde con la tela. Importante que esos alfileres tengan buen filo. ¿Por qué? Porque a veces lo que hacemos es que cogemos alfileres que la punta está totalmente, no sé cómo se dice, como dañada. Entonces, lo, Roma. Roma, sí. Entonces lo que hace es ahuecar la tela y pues dañamos también nuestro textil. Las pesas también son factibles de utilizar para que la tela no se esté moviendo en el momento de la marcación. Aquí nos dan los tipos, por ejemplo, estas tizas manchan muy feo las telas. Estos lápices sí funcionan, el jabón la verdad funciona muy bien. Marcadores, pues yo la verdad no los recomiendo mucho. La rodaja con el papel Onyx también funciona muy bien cuando no queremos despiezar el molde, sino simplemente queremos trazar las líneas, también funciona y es muy práctico. Tipos de marcación con hilván, pero pues esto es ya cuando, por ejemplo, tenemos pinzas o cosas muy como importantes en el proceso de la confección. Tipos de marcación con alfileres. Lo que no se debe hacer en el proceso de trazo y corte. Asegurar con cinta, no fijar los patrones, no cortar el margen del patrón de forma inadecuada, marcar con tiza de forma inadecuada. Aquí tenemos los tipos de tijeras, cortadoras térmicas, tipos de cortes. ¿Qué les aconsejo? No usen, por ejemplo, las mesas de madera, porque la verdad, en el proceso de corte dañamos la madera. Importante que ustedes tengan una mesa de corte, unas láminas para que protejan pues también la superficie donde van a cortar. A veces, por ejemplo, estos tips de corte vienen desde el colegio. Cuando uno está en el colegio que nos están ayudando a trabajar el tema de motricidad, no sé si ustedes se han visto o a veces uno mismo se ve esos errores de adultos, uno empezando que coger las tijeras de manera correcta influye mucho en el resultado. Entonces las tijeras tienen un derecho para nosotros cogerlas. Entonces identifiquen que el que vemos más redondito es para colocar nuestro dedo pulgar y los otros es para colocar ya sea 2 o 3 dedos para sujetar y hacer el proceso de corte. Entonces por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta cómo se cogen las tijeras, cuál es el derecho, que los cortes sean firmes, que el corte sea constante para que no vaya a quedar como si fuera mordisqueada la tela. Características de material. También es muy interesante porque pues según la característica de material también influye mucho cómo nosotros vamos a colocar tanto el trazo como el patrón que hemos hecho. Entonces, el reconocimiento de las características o la piel que tiene las telas, si ustedes se dan cuenta, esto lo vemos, como les decía, en las gamuzas, en las ¿qué otro tipo de tela? Se me va la paloma. La gamuza, El el terciopelo, profe. terciopelo, gracias. Todos esos, a veces esas telas como decorativas también tienen ese tipo de peeling. Entonces es importante nosotros miremos porque a veces, no sé si ustedes se han fijado, pero si corremos hacia un lado, hacia el lado izquierdo, nos da una tonalidad. Si corremos hacia el lado derecho, nos da otra tonalidad, que es lo que vemos acá en la imagen. Entonces es importante porque ya sí deben tener la misma dirección. No podemos trabajarla de manera bidireccional, siempre debemos trabajarla de manera direccional. Aquí vemos la pelusa. Entonces lo vemos en algunos textiles se logra evidenciar ese vello. Lo vemos en el cepillado, en la franela, en la gamuza, en la sintética, en la sarga, en la elástica, en la felpa, en en el terciopelo. ¿Por qué es importante ese vello nap? El acabado de la prenda. Si no se tiene en cuenta el nap, que es su nombre técnico, al momento de cortar la prenda terminaría con brillos diferentes en cada pieza. Entonces necesita un color y una textura uniforme en toda la pieza. Siempre debe llevar la misma dirección. Determinar el consumo del textil, este tipo de telas tiene un ancho mucho más pequeño que un textil o que un tejido normal. Entonces siempre como es más pequeño, pues vamos a tener que utilizar más textil.
Eh, Se debe determinar el consumo de material que requiere la prenda para garantizar que todo el textil sea suficiente para el corte, lo cual es una clara desventaja ya que se desperdicia mucha tela al seguir un trazo direccional, porque obviamente no podemos optimizar la ubicación de los moldes. Al pasar la mano suavemente por el textil para sentir el napo o la pelusa, nos ayuda a identificar. Miren, acá está si ven las flechas, todas van hacia abajo. Eso quiere decir que los moldes deben ir todos hacia abajo, ¿sí? En la misma dirección. Aquí nos muestra la forma incorrecta porque la parte superior del vestido va hacia abajo, pero la parte inferior del vestido va hacia arriba, está de manera contraria. Entonces, ahí nos va a dar una tonalidad diferente y una sensación distinta. El trazado de marcación se recomienda que cuando se utilice este tipo de textiles con nap o con pelusa, el proceso de transferir los moldes al textil se trabaje preferiblemente en un tendido abierto, sujetado con alfileres para marcar pinzas o elementos claves. Se recomiendan los silvanes o los tracks o los troqueles. Piel sintética, aquí vemos como los peluches. También igual tendido, trazo direccional, tendido abierto y marcación por el revés con tiza. Aquí también influye mucho si nosotros, el largo de ese pelo. ¿Por qué? Porque a veces enreda las máquinas. No todas las máquinas aguantan coser este tipo de textiles porque a veces tienen el vello o el pelo muy largo. Tips para los cortes en piel sintética: cortar el sentido del nap, es decir, todos al mismo sentido. Realice cortes pequeños, preferiblemente con la punta de la tijera. En los textiles estampados, aquí también es muy importante la dirección del molde. ¿Por qué? Porque los textiles estampados también se deben trabajar con un trazo direccional, todos deben ir en la misma dirección. Esto significa que todas las piezas deben cortarse en la misma dirección para que el estampado sea acorde al diseño. Si ustedes se fijan acá en esta imagen, muestra que tiene dos bolsillos con su tapabolsillos, pero está tan bien cortado que si ustedes se fijan acá, las líneas coinciden perfectamente. ¿Sí se alcanzan a ver? ¿Sí se alcanza a detallar? Sí, señora. Sí, señora. Señora, sí, señora. Eso obviamente nos hace que haya un mayor desperdicio, ¿sí? En el corte. Cuando queremos que nos resulten detalles como esos, nos genera más desperdicio, pero también le genera un valor agregado a la prenda. No es lo mismo comprarse una camisa Levi's tipo leñador, donde todas sus líneas coinciden perfectamente, a comprarme una camisa tipo leñador de un valor mucho más económico, y que pues obviamente podemos diferenciar que muy posiblemente la tapa del bolsillo no me van a coincidir las líneas blancas, sino se va a ver negro. Entonces, son detallitos como esos que le generan valor agregado a su prenda. Tendido y corte. Trabajar el despiece sin costura. Yo en este caso les sugerí que el despiece que ustedes me iban a realizar de la prenda ya me le asignaran los márgenes de costura. ¿Para qué? Para evitar el trazo del margen de costura sobre el tendido. Sí, o sea que ustedes ya colocan el molde y esos moldes ya están con sus márgenes de costura y solamente lo que tienen es marcar y cortar. Trabajar el despiece sin costura, eso quiere decir que el molde ya debería tener la costura para nosotros no asignarla sobre el margen de costura. Se trabaja en un trazo direccional con tendido abierto cara arriba, marcación por el revés con tiza y fijar los patrones con alfileres. Tips de cortes para cuadros: ubicar los patrones en el textil y alinear para que coincidan las líneas. Trazar en los patrones las líneas. Realizar esto con cada una de las piezas de la prenda. Una vez ubicados se deben ir pintando y con la tiza ir agregando margen de costura. Tiene mucho más trabajo, como pueden ver, que por ejemplo si sacáramos solamente de un solo tono. Aquí están un descargable con los ejemplos de los tipos de tendidos en diferentes características de material. Las invito a que lo descarguen. Y lo tengan ahí a la mano, que es lo mismo que viene ahí, pero pues ya les queda descargado.
Para una mejor comprensión del tema, revisar el siguiente video de ejemplos sobre tipos de tendidos en diferentes características. Y la terminología, por último. Terminología de la industria del trazo y corte. Tiqueteado consiste en rotular cada una de las piezas cortadas, identificando el lote, nombre de la pieza, talla y consecutivo para contribuir con el orden del sistema operacional. Se utiliza tiqueteadora con su papel adhesivo, es importante definir la ubicación en la pieza. Se trabaja por el revés de la tela. Operaciones auxiliares de corte, entonces aquí vemos el fusionado, la máquina de fusionado, paqueteo, tecnologías en cortes, software de corte. Acá está el software de Audaces para trazo y corte. Aquí está Marker, perdón, que es para el software de corte de Optitex. Y ya, ahí terminamos nuestro material de formación. Ahora, nos vamos a ir al formato que tenemos que diligenciar. Entonces nos vamos acá a fase 2. Aquí, ficha técnica de trazo y corte. Y aquí está el anexo. No, como que me abra. Como pueden ver, esta evidencia tienen ¿dónde está la fecha? Ahora no la veo. Aquí está. Hasta el 11 de noviembre para entregar la evidencia. Pero la idea es que no esperen hasta el 11 de noviembre. Aquí está la ficha técnica que vamos a diligenciar. Entonces vamos a hacer la explicación de cada uno de los ítems para que ustedes lo entiendan, lo comprendan, cómo tienen que llenarlo. Entonces, ahí ya están viendo el documento de Word. Sí, señora. Listo. Entonces tenemos cliente, entonces, ¿quién es el cliente? Entonces, el cliente puede ser el nombre de su empresa, el nombre de la empresa que ustedes quieren que más adelante tener, el nombre de ustedes, lo que quieran colocar. Prenda, ¿qué tipo de prenda? Entonces, si es falda, vestido, pantalón, blusa, si es de línea femenina, masculino, infantil, descripción del material para el tendido, entonces, si es drill, si es denim, si es popelina, si es lino poliéster, si es lino algodón, cuál es la composición, si es 80% algodón, 20% elastómeros, si es un tejido, si es un tejido plano, si es un tejido de puntos, si es un no tejido, tipo de tendido. Entonces, ¿cuántos tipos de tendido vimos en lo que socialicé hoy? ¿O cuál es el más común que les dije que ustedes tenían que usar? Son dos, porque ustedes son un corte de solamente una prenda, así que es dos tipos de tendido ustedes van a utilizar. ¿Cuáles son? El de mesa. No, acuérdense que había uno que hacíamos que estaban los moldes abiertos y otro que estaba el molde a cuarto. eh, ¿Cómo? ¿Doblez de tela? No. Tendido abierto o tendido cerrado. Esas son las dos opciones que ustedes tienen de tendido. Abierto cuando tenemos el molde completo, es decir, el delantero completo y el posterior completo. Cerrado, que es el más común en el caso de ustedes porque ustedes tienen algún pedazo de la prenda que va a ir a doblez de tela. Entonces, ese también les serviría. Entonces, abierto, cerrado. ¿Listo? Tipo de tela. Entonces, ¿qué tipo de tela es el que van a utilizar? Si es un drill, si es un denim,
si es una popelina, si es un hojalillo y qué tipo de tejido es, si es un tejido de punto, si es un tejido plano o si es un no tejido. Ancho total del material. Entonces, ancho total del material nos habla del total de la tela. Entonces, si voy a utilizar, por ejemplo, un drill, entonces ya viene siendo o de 1,50 o de 1,60 o de 1,70. Ya dependerá qué tela es la que ustedes van a utilizar. Eso solo lo van a saber ustedes y cada caso va a ser particular porque van a tener que comprar esa tela. Ancho del orillo. Van a medir el orillo. Entonces, ¿de cuánto hablábamos que eran normalmente los orillos? 2 centímetros. De 2 centímetros, 2 profe. centímetros vienen normalmente, exacto. ¿Y el ancho útil? ¿Con qué fórmula saco yo el ancho útil? Restándolo de los orillos, profe. Restándole al, Restándolo de el margen de costura. no el margen de costura, el orillo de la tela. Los orillos de la tela. Eso, entonces, venga aquí, a ver si yo me puedo ver. Venga, miro. Adelante. Entonces, aquí tengo. Acá están viendo el individual de mi mesa. Sí, señora. Entonces, digamos que este es el ancho de 1,50. Entonces, voy a restar el orillo 2 centímetros, el orillo 2 centímetros. ¿Cuánto me quedaría de ancho útil? 1,46. Perfecto. Entonces, esa es la otra pregunta que les dice aquí. ¿Cuál es su ancho útil? Cantidad de piezas a cortar en material base. Entonces, acá nos habla de material base, de forro y de entretela. No va a aplicar para todas las prendas. Si yo estoy haciendo una falda, muy posiblemente no va a llevar entretela. Muy posiblemente no va a llevar forro. ¿Cuándo llevaría forro? Cuando yo esté interpretando una chaqueta, cuando esté interpretando un pantalón forrado tipo sastre. ¿Cuándo va a llevar entretela? Cuando yo esté interpretando una camisa y la camisa yo le vaya a colocar entretela al cuello, al pie de cuello y a los puños, porque son piezas que voy a fusionar con el material base y la entretela. Entonces, ¿cuántas piezas voy a cortar en ese material base y cuál es el nombre de esas piezas? Lo mismo, si voy a usar forro y si voy a usar entretela. La descripción del trazo. Aquí me van a hablar si es trazo. ¿Cuáles tipos de trazo dijimos que habían de flechitas? ¿Cuántos? Las flechitas, ¿se acuerdan? Que si tenía flecha arriba. Direccional y bidireccional. Profe. Exacto, sí, señora. Entonces, ¿qué tipo de trazo estoy haciendo? Si es un trazo direccional o si es un trazo bidireccional. ¿Listo? Eso es importante que hagan esa identidad. Aquí es solamente contestar eso. En este espacio que dice tendido por material, van a colocar una imagen. En esa imagen lo que ustedes van a hacer, voy a dibujar yo. Bueno, primero voy a dibujar entonces. Tienen acá su tendido de tela. El metro que compraron de tela. Y tienen el trazo, como es un tendido abierto, ¿sí? Entonces acá tienen el trazo del vestido, por ejemplo. Y aquí vamos a hacer la identificación. Entonces, es un trazo direccional. En este caso que estoy haciendo yo acá, ¿no? Obviamente, el molde debe tener las especificaciones, nombre del molde, número de las piezas, cantidad de piezas a cortar, etc. Aquí debe decir direccional, y aquí debe decir tendido abierto, abierto. Si, por ejemplo, acá dijera tendido cerrado y yo veo en la imagen un tendido abierto, mal. Si acá dice tendido trazo bidireccional y yo veo que están solamente direccional, mal. Entonces, esta información que ustedes colocan en la parte superior, bueno, que acá es un ancho de 1,40 y tiene un ancho de orillos de 4 centímetros, 2 a cada lado. Y acá ustedes me dan de respuesta que es 1,44. Entonces va a quedar mal.
Entonces, la información que ustedes consignen debe corresponder con la imagen del trazo y del tendido que me van a tomar, porque no es un dibujo, es una imagen real, donde ustedes en ese tendido de tela, que van a comprar esa tela, no les estoy diciendo que tienen que comprar ni la más barata ni la más cara, ya ustedes mirarán su presupuesto, en ese pedazo de tela van a colocar los moldes y le van a tomar una imagen. ¿Cuáles moldes? Esos mismos moldes que ustedes ya hicieron previamente, de la prenda que interpretaron, que despiezaron y que le colocaron márgenes de costura. No estamos haciendo nada más que hacer una secuencia del proceso que ya hemos desarrollado en las evidencias anteriores. Entonces, esta información que está consignada en la parte superior debe coincidir con la imagen. Si aquí, por ejemplo, me dice, es un tendido abierto y en la imagen se ve abierto, chulito, perfecto. Tiene el ancho total del material es de 1,40, ancho de brillo 4, y aquí me colocan que es 1,36 de ancho útil, perfecto, bien. Que aquí me colocan que en la descripción es un tendido direccional y yo veo que tiene solamente una flecha y los moldes están acomodados como va la flecha, perfecto, bien. Entonces, eso es lo que yo voy a validar en ese diligenciamiento de la ficha técnica. En observaciones, si hay observaciones al lugar que ustedes consideren relevantes, van a plasmarlas, que le hicieron el proceso de alistamiento a la tela, que la lavaron, que la plancharon, que no hubo procesos de encogimiento ni elongación. Eso lo pueden plasmar allí en el espacio de observaciones. ¿Quién elaboró, quién revisó y quién aprobó? Eso es todo lo que tienen que hacer para esta evidencia de la ficha técnica de trazo y corte. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos. Todo claro, Profe, profe. por mi parte todo está claro. ¿Todo claro? Igual, como siempre les he dicho, yo sé que muy posiblemente surgen dudas en el proceso ya del alistamiento como tal de la evidencia. Es donde ustedes pueden recurrir a mí mediante el WhatsApp para que me puedan mostrar imágenes del avance y yo pueda retroalimentarles antes de que suban la evidencia. ¿Listo? Estoy enviándoles vía WhatsApp. Me salí un momentico Estoy enviándoles el formato que les acabo de proyectar para que lo tengan a la mano y lo puedan diligenciar. Recuerden que previamente tienen que haber desarrollado las otras evidencias con la interpretación de la prenda, con el despiece, con la asignación de los márgenes de costura y ya ahí sí, cuando hayan hecho ese proceso, ahí sí es cuando ustedes tienen ya como la posibilidad de hacer el tendido, la acomodación y tomar la imagen. Bueno, veo una pregunta en el chat. Profe, una pregunta. Si a la hora de marcar se utilizan los dos tendidos abierto y cerrado, ¿y por qué utilizaría usted los dos tendidos, Clara? Deme una razón de por qué usted utilizaría los dos tendidos. Astrid tiene la mano levantada. Profe, muchas gracias. Profe, yo le voy a ser muy franca. Yo estoy trabajando los moldes, así como su merced nos dijo que si vamos a elaborar una falda, pues entonces una camisa, que si se va a elaborar un pantalón, entonces una camisa o un vestido, en fin. Mi pregunta es, yo nunca he hecho un corte en tela, nunca he trabajado, nunca he realizado el proceso. ¿Usted cree que yo deba en este momento utilizar una tela en especial o me puedo mandar, por ejemplo, en el caso de la blusa, trabajar con una seda o con encajes o no sé, su merced diga? Muy buena pregunta, Astrid. Mire, yo que les recomiendo, si ustedes nunca han desarrollado procesos previos de elaboración de prendas, de corte, confección, utilicen tejidos rígidos, tejidos de punto, que no tengan elongación, que sean fáciles de manipular. Entonces, por ejemplo, si usted va a hacer una falda, utilice un denim, que es un tipo de jean, utilice un drill, utilice un lino, algodón, ¿sí? Porque son telas más rígidas y va a ser mucho más fácil el proceso, no va a estar como bailando. Si usted escoge como primera prenda un satín, un chifón, una licra, son materiales que son más rigurosos porque se tienden a mover,
tienden a tener elongación, tienden a desbrecharse cuando nosotros cortamos la tela. Entonces, todo ese tipo de cosas le va a generar un estrés si usted nunca lo ha hecho. Entonces, yo le recomiendo que coja un tejido que sea plano, ¿sí? No un tejido de punto, que sea un tejido plano y que tenga rigidez, que tenga suficiente cuerpo como para que no se esté moviendo en el momento de que usted haga el corte y posterior a ello, pues el proceso de la confección. Listo, profe, muchísimas gracias. Listo, Astrid. Bueno, dice Clara, para el posterior de la camisa o blusa, para que no tengan costura y los delanteros abiertos, no. Recordemos que si nosotros vamos a hacer, por ejemplo, Clara, que nuestra camisa, el posterior de nuestra camisa, va a ir a doblez de tela en el tendido cerrado, yo ubico, entonces, aquí está mi tendido abierto. En el tendido cerrado, cuando yo lo cierro, que me quede el revés hacia afuera, en este costado donde está el doblez de tela, yo voy a ubicar el posterior, cosa que cuando yo haga el corte, mi posterior me queda abierto, completo. ¿Sí me va a entender, Clara? No es que yo tenga que hacer un tendido abierto para cortar el posterior que me quede completo y en el tendido cerrado voy a sacar los dos delanteros. Lo que hago es que para la camisa, en este costado que está el doblez de tela, ubico el posterior, que es donde va el doblez de tela, y acá al lado ubico el delantero para que me salgan los dos delanteros, el delantero derecho y el delantero izquierdo. ¿Sí me hago entender, Clara? Listo. Muy bien. ¿Quién más tiene preguntas? Con gusto, claro. Claro, sí queda clara la información. Me preocupa tanto el silencio. Al menos pongan así los pulgares arriba, abajo. Muy bien, muy mal. Sí, Para profe, mí, claro. Como le digo, Para mí está claro. por mi parte también está claro y pues tengo algo de conocimiento en cortar tela. He hecho algo empírico, como le decía la primera vez, pero algo se ha hecho, entonces me queda claro la explicación. Bueno, muy bien. ¿Qué posibilidad hay de nada que habilitan el espacio desde la alcaldía para que ustedes trabajen en un sitio todas de manera conjunta? Profe, buenas noches. Eso de la alcaldía, yo creería que eso es mejor no esperar en eso porque no, o sea, eso como que fue inscribirnos, organizar lo del curso y ya. Pues ahí sí son cosas que tenemos que volver y abordar ese tema cuando tengamos nuestra reunión presencial, que pues la idea es que también participe, inclusive una de las razones por las cuales la fecha se modificó para después de semana de receso es porque las personas de la alcaldía no participarían en fecha de semana de receso. Esa fue una de las razones por las cuales se modificaron las fechas. Entonces es importante que eso lo abordemos y lo hablemos ese día, ¿listo? Porque la idea es que pues y ojalá todas tuvieran el espacio. A mí Nuri, que es la chica que les digo que les iba a socializar un tema hoy, pero que no va a poder hacerlo, ella iba a brindarles o les tenía como la idea de que en el espacio donde ella tiene el taller, vayan y trabajen, hagan como sus prácticas, porque ella tiene una idea y es que como comunidad manejen el proyecto de elaboración de bolsos. No lo voy a proyectar yo lo que ella quiere hacer, porque pues la idea es que ella lo socialice con ustedes. Entonces, muy seguramente la otra semana en nuestro próximo encuentro hablamos de ese tema, pero sí sería interesante que ojalá se pudiesen encontrar en algún lugar para poder trabajar de manera conjunta. ¿Listo, chicas? Profe, qué pena. Nuri es la señora que tiene el taller en San Joaquín. No sé, Nuri, dónde está ubicada. No, creo que Nuri está en la mesa, pero no en San Joaquín. Yo igual le digo a Nuri, como la otra semana la idea es que ella se conecte, entonces yo le informo a ella para que, pues, en el momento que socialicemos, ella les diga en qué parte está ubicada. Ella es la última persona que se colocó al día que volvió y se incorporó y sacó adelante su proceso y se colocó al día ya con la fase de inducción y la fase de análisis. Listo, chicas. Bueno, voy a detener entonces hasta acá la grabación. En un... Profe, una preguntita, qué pena. Sí, señora. Es que no sé si fue por lo que entré tarde a la reunión. O sea, su merced ya nos compartió el cuadro de quienes estamos al día, que nos falta o algo, profe.
Pero no, señora, yo no proyecté la relación de cómo van al día, porque como no he evaluado en la plataforma Sayuna, entonces tengo que primero evaluar Sayuna para poderles dar el consolidado. Ah, bueno, profe, es que no sé si estoy al día o me falte algo, entonces por eso es mi pregunta. Porque es que realmente tengo solo calificaciones de esta fase de planeación, tengo solamente Merinelli Gutiérrez Martínez, que tengo yo acá montado en mi sistema, que ha entregado la actividad de patronaje de cabezas y cuellos de mangas y desarrollo de cortes y tipos de diseño, al igual que Nelcy Torres, que entrego ya cabezas, cuellos y mangas y el desarrollo de cortes. No tengo más cargadas en mi centro de calificaciones porque, como les digo, no he calificado un ensayuno. Profe, y ahí estaríamos al día, digámoslo de alguna manera. No porque son 4 evidencias con hoy. O sea, le quedaría faltando, Mary, usted Ah, estaría sí, sí, por entregarme la del despiece. la del despido, yo se la entregué, profe, yo se la mandé al WhatsApp. Pero cuando me envíen el WhatsApp, como yo no sé si me están enviando el avance o la evidencia terminada, por favor, siempre Ah, en listo. ese sentido, porque a veces ustedes me envían y yo pienso que es un avance que me estaban mostrando, le digo, sí, está bien, y pues espero que me lo suban ya sea en la Ah, listo. plataforma o al correo. Entonces, si me lo envían al WhatsApp, Sí. dígame, profe, es la Bueno, evidencia para que me la califique. ah, No, bueno, entonces voy a volver a enviársela al correo, profe. eso, no me lo dejen así como tan abierto, porque entonces yo no sé si es el avance o ya es el resultado final. Ok, profe, muchas gracias. Listo, gracias también por su aclaración, Mary, porque de pronto muchas piensan igual. Yubeli dice que la subió a Sayuna, efectivamente en Sayuna yo no he evaluado, entonces pues espero que entre hoy y mañana depurar Sayuna y ya entregarles un consolidado mañana de cómo vamos en esos avances. ¿Listo? Profe, su merced envía el video de esta clase, es que me perdí de la parte de lo que tiene ya lo del final sobre la evidencia que hay que enviar. Se Sí, me Omar, rebotó y no. la idea es ahorita de tener la grabación, se va a demorar un poquito porque siempre la sesión ha estado larga, entonces la demora es que termine de cargarse, procesarse, poderla subir a YouTube y apenas ya esté cargada, pues yo se las comparto. Profe, una pregunta antes de que se vaya. Sígame bien. Ahí donde está todo lo de mujer, donde vamos a tipos de mangas, ese video dice que es privado y no lo deja ver. ¿El mío? O No, en la, envíeme el enlace, porfa, para mirar cuál es, me lo envía por el WhatsApp y se lo reviso, ¿sí? A ver qué es. bueno, profe. Mirar a ver qué es lo que le sale. Listo. Listo, chicas, entonces voy a detener hasta acá la grabación. Apenas esté ya subida a la plataforma de YouTube, yo les comparto el enlace para que puedan revisar lo que no vieron y también pues repetir la información que consideren pertinente y que les sirva para desarrollar la actividad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, me encantó Muchísimas Listo, gracias, profe, profe, muy muchas amable. gracias. Me Dios encantó la bendiga. saludarlas. Feliz noche, que descansen, bendiciones y que les rinda con todos los trabajos. Un Igual, abrazo. profe, Dios la Amén, bendiga. profe, igualmente para usted. Bueno, gracias. Gracias, profe, muy amable. Bendiciones. Chao, compañeras.